En resumen de la semana, tenemos hoy día el tema de la educación de la mujer en los tiempos de la independencia del Perú de 1800 a 1825. Forma parte del primer capítulo del libro Mujeres de Armas Tomar de la editora Claudia Rosas. Nos parece importante tener en cuenta este tema de la educación del bello sexo, como decían en esos años, porque aparentemente las mujeres, de acuerdo a la historiografía decimonónica que señala Claudia Rosas, las mujeres no participaron en las luchas de la independencia, o fueron muy pocas. Y no lo hicieron porque no eran las más educadas, y las más educadas no formaban parte de las huestes que buscaban la independencia y un nuevo gobierno para el país. Nos parece importante que sí las mujeres han participado. La historiografía de estos momentos nos están demostrando una gran participación de las mujeres independentistas en América de esos tiempos. El objetivo principal de esta investigación, según los historiadores Daniel Morán y María Aguirre, es conocer la imagen que se construyó de la mujer en la prensa política de esos años y la importancia que ésta le atribuyó a la educación femenina en la coyuntura de las guerras de independencia del Perú que se dieron en 1800 a 1825. La idea central de ese trabajo es advertir cómo la prensa, durante la coyuntura de las guerras de la independencia, concibió, desarrolló y configuró la imagen de la mujer y la educación femenina. Es importante señalar que en Europa, cuya influencia llegó vía los españoles, se desarrollaba entonces lo que se denomina la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? Es importantísimo para nosotras. La Ilustración fue un movimiento filosófico, un movimiento científico, un movimiento político, donde la razón fue el eje para la construcción de una sociedad de libertad y una sociedad que buscaba la igualdad y un mundo mejor, y que rechazaba a la religión y a todo tipo de creencias que no fueran científicas por ser absolutista y no aceptar las leyes de la naturaleza y el progreso. La Ilustración rechazó las creencias religiosas y la monarquía porque señalaba que el rey provenía de Dios o era un mandato de Dios que fulano sutano fuera el monarca de determinados países. Se desarrolla en la época de la Ilustración, se desarrollan las ciencias naturales, se desarrolla la física, la química, y como fruto también del trabajo que fue producto del Renacimiento, y surgen filósofos como Voltaire, que apoya el pensamiento libre, Montesquieu, que concibe el papel de la república y la separación de poderes, Diderot, que critica a la religión por ser oscurantista. Rousseau plantea el contrato social, que es la relación del individuo, la sociedad y el Estado. Rechazan el feudalismo y todo tipo de esclavitud. Se desarrolla la libertad de pensamiento y la búsqueda de bienestar y el saber. El periódico Los Andes Libres de 1813, de corte independentista, señalaba ya sobre el tema de la educación que es en la educación que está cifrada la suerte del ciudadano, la armonía de la sociedad y la felicidad de los pueblos. Si sus establecimientos exigen la atención más seria de un gobierno ilustrado, con cuánta más razón deberá fomentarse la enseñanza del sexo bello, a cuyas manos la naturaleza misma ha confiado el sagrado deber de formar nuestro corazón en la infancia, en un tiempo que, principiando el hombre a sentir el placer de su existencia, lucha sin cesar contra las virtudes y la razón. Eso lo dice el periódico de los Andes, de corte independentista. El periódico El Investigador, de corte realista, dirigido por el clérigo José Joaquín de la Riva,
insistía en resaltar las funestas consecuencias que traían consigo los vicios y las malas costumbres del bello sexo en la configuración de la sociedad. En cambio, la prensa, los Andes Libres, advertía la necesidad del gobierno republicano, de fomentar una educación dirigida especialmente a las niñas, con el objetivo de formar desde la infancia a las futuras madres que guiarían la educación, los valores y las virtudes de los jóvenes ciudadanos de la nueva república a formarse. La crisis hispana, acaecida en 1908 por la invasión de las tropas de Napoleón a la península, ocasionó tanto en España como en América la formación de juntas de gobierno y una nueva configuración de las relaciones de poder entre los diversos sectores sociales. En este contexto, el virreinato peruano se convirtió en el bastión realista y contrarrevolucionario más importante de América al sostener una abierta repulsa sobre las juntas sediciosas y los movimientos revolucionarios. Fernández López Aldana, en El satélite del peruano de corte nacional, señala en 1812: el más íntimo de nuestros ciudadanos, el pobre artesano, el indio infeliz, el triste negro, el pardo, el ignorante, todos serán objeto de nuestras tareas. A todos queremos hablar e instruir, porque todos tienen derecho de oír y ser instruidos. López Aldana, en su diario secreto de 1811, habla a las mujeres y les dice: hermanas de Lima, mujeres amables, sexo encantador, vosotras que os amáis deliciosamente nuestra sociedad y nuestras conversaciones, ¿queréis tener esposos felices, ricos y distinguidos con empleos? ¿Queréis que vuestros hijos sean bien educados y que tengan destinos en ejercitarse con honor y utilidad? Pues exige siempre de vuestros esposos y apasionado que os lleven a algún papel importante de nuestra revolución y que os juren todos sacrificarse por la libertad de Lima. Haced que en vuestras tertulias no se trate otra cosa de nuestra reunión a un solo fin, y de imitar a los americanos que por todas partes nos rodean, nos piden, nos instan, nos estrechan, a que sigamos sus pasos heroicos. Era la revolución americana. ¿No será mejor para vosotras que gobiernen en Lima vuestros propios paisanos? Suscribíos a mi diario, preciosas limeñas, y todas las lindas que habitáis esta ciudad, haciendo que vuestros conocidos lo copien y lo lean de la propia suerte, que todos los demás papeles que respiren el dulce fuego de la libertad. Tened presente que en el nuevo gobierno vosotras habréis de tener también una gran parte, pues la naturaleza os ha concedido los mismos derechos de la sociedad que a los hombres. 1812. 11. Este fragmento evidencia la importancia que adquirió la mujer en el proceso de independencia y en el propio discurso de López Aldana. Mujeres debatiendo sobre la política en las tertulias, buscando la mejor educación de sus hijos y las virtudes distinguidas de sus esposos, influyendo en la decisión de estos últimos, en la circulación política de la prensa y formando parte activa del futuro nuevo proyecto de gobierno, por tener los mismos derechos que los hombres. Es visible en la prensa la correspondencia, los sermones, los impresos, el papel fundamental que cumplían los cuerpos religiosos y su prédica ideológica en la participación y en la pacificación de las áreas donde había lucha armada. El clero y las autoridades del Estado español estrecharían sus vínculos e intereses al fomentar un discurso político contrainsurgente y respetuoso del status quo colonial. En octubre de 1821, Los Andes Libres, el periódico Los Andes Libres, señaló que la coyuntura de revolución era necesaria, en la coyuntura de revolución era necesaria una educación patriótica.
en donde cada individuo debía reconocer su clase y sus deberes, porque en ella estaba cifrada la suerte del ciudadano, la armonía de la sociedad y la felicidad de los pueblos. El discurso de los Andes Libres advertía la fuerte influencia de la mujer en la vida política de las autoridades y el poder del Estado. Grande es el interés que tiene el Estado en fomentar para las mujeres una educación metódica y virtuosa, pues la naturaleza ha puesto a su cargo formar nuestras primeras ideas, pero no son menos grandes las ventajas que resultan, si bien se considera el portentoso influjo que tiene el bello sexo en la sociedad, mandando casi siempre por la fuerza y la voz de los que mandan. Dotado de un corazón más tierno y sensible, hace sentir al hombre la necesidad de ser afable y benéfico, y le avisa que hay desgraciados que exigen su compasión y su amparo. Su blanda mano pide los resortes de la sociedad para refinar las costumbres, sostiene la armonía de la civilización y el deber. En todas partes a donde es más poderoso el influjo de las mujeres, son más cultos los pueblos. Esposas tiernas, inspiraréis el sagrado amor a la patria en los pechos de vuestros maridos, y seréis con la imperiosa influencia de vuestras almas nuestras segundas libertadoras. Madres virtuosas, preparáis los héroes que ha de sostener nuestros derechos, y ciudadanas de un país libre, emularéis nuestras glorias. Estos argumentos con mayor relevancia cuando Bernardo Monteagudo, ministro de San Martín, en el protectorado del 6 de julio de 1822, decretó el establecimiento oficial de las escuelas públicas bajo el sistema lancasteriano, la metodología lancasteriana. El responsable de esta metodología era Diego Thompson, quien afirmó que San Martín es el más decidido amigo de la educación general universal. Creo que ahora disminuirían los conventos y se multiplicarían las escuelas, señaló en esos tiempos. A pesar de esta visión positiva del establecimiento de escuelas públicas, el desarrollo de la guerra y los propios vaivenes de los asuntos políticos ocasionaron el retraso de estos propósitos. Por ejemplo, en pleno régimen de Bolívar, en 1824, Thompson, el encargado de la metodología lancasteriana, señaló: en mi opinión, la educación femenina es algo de lo más necesario en todo el país, y cuando esto se realice convenientemente, la renovación del mundo seguirá rápidamente. La Abeja Republicana, el principal periódico republicano, señaló que el bello sexo educado debatía sobre política en las tertulias, en los espacios públicos y en las conversaciones familiares, en donde no se oye otra cosa que libertad, seguridad e independencia. Esta afirmación corrobora la constante politización de las mujeres en la vida pública de Lima y deja entrever su inclusión en el discurso político de los grupos de poder. En 1823, ante el ascenso de José de la Riva Agüero a la presidencia del Perú y el constante asedio de Lima por los realistas, la Abeja Republicana advertía: sexo delicado, dignas hijas del suelo limeño, contra vosotros también se dirigirán las bayonetas españolas. Preparaos para seguir en compañía de vuestros tiernos hijos la desgraciada suerte de nuestros esposos, nuestras segundas libertadoras, si no lo ayudáis a concluir la inmortal empresa de la libertad. En enero de 1825, conseguida la independencia definitiva del Perú en los campos de Junín y Ayacucho, Bolívar decretó el establecimiento de una escuela normal en la capital de cada departamento, bajo el sistema lancasteriano, como el único método de promover pronta y eficazmente la enseñanza pública. Fundar buenos establecimientos para la educación pública, decía, proveerlos de maestros hábiles, dirigirlos con sabiduría y conducirse de modo que los súbditos no dejen de aprovecharse de ellos, ampliando solo medios suaves y oportunos, es un método seguro de formar
buenos ciudadanos. Indudablemente, para el periódico, esta educación dirigida por el Estado ocasionaría la prosperidad y la gloria de la República. Esta distinción es elemental para poder entender el discurso político de la prensa referente a los diversos actores sociales y la propuesta sobre la educación popular y especialmente de la educación femenina. Consideramos que los periódicos de la coyuntura de la Guerra de la Independencia en el Perú, cuando hablan de la educación del bello sexo, están identificando en un primer momento y según intereses políticos determinados a todas las mujeres, sean estas de la clase de la élite o de la plebe. Sin embargo, en un segundo momento y también según intereses divergentes, podemos observar que se hace una división entre las encargadas de educar a la gente ilustrada y aquellas mujeres y niñas menesterosas de las clases bajas. Incluso en pleno proceso revolucionario, la educación de la mujer se convierte en una estrategia política que debía aglutinar en el discurso significados e intereses contrapuestos, aquella como formadora de las virtudes morales y ciudadanas en la gente decente encargada del Estado, y el de la instrucción del común o las mujeres del pueblo descritas como seductoras, ignorantes y desenfrenadas. Mientras que en las primeras se busca educar para sostener y dirigir el poder constitutivo, en las últimas la premisa básica es enseñar para evitar la insubordinación y el libertinaje súbito del populacho. No obstante, en ambos casos, la educación del bello sexo se utiliza como estrategia de legitimidad política del poder que se establezca.